Buenas noches mis queridos festis, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Elizabeth. ¿Escuchan? Como ven, el día de hoy estoy disfrazada porque estamos entrando a las vísperas de la época favorita de muchos, que es Halloween. Así es que antes de ver este video, yo te doy la recomendación de que te traigas tu botana favorita, unas buenas palomitas, un refresquito, té, lo que tú quieras, y apaguen las luces y pónganse muy cómodos. Así es que los espero. ¿Listos? Bueno, si ustedes nos siguen en nuestras redes sociales, se habrán dado cuenta que pusimos a competir a dos icónicos personajes de esta época, que son Michael Myers de Halloween y Sammy o Sammy de Truco Trato, Trick or Treat, disculparán ustedes el inglés, o Terror en Halloween, como lo conocen en España. Así es que vamos a verlo. Los materiales que necesitamos para este espeluznante piñata son pistola de silicón, foamis, churritos de colores, barra de silicón y nuestras tijeras. Así es que vamos a... Bueno, como saben, tengo mi bola de periódico y engrudo previamente hecha y seca. Ya saben, si no han visto ese video, pues los invito a que vayan a verlo. Y siempre me ayudo, como en cada video, me ayudo de esta cinta para poner mi bola y que no se me mueva y yo pueda maniobrar aquí. Facilísimo. Creo que no les había dicho quién ganó, pero el ganador de este video fue Sam de Truco Trato. Así es que hoy vamos a hacer este personaje. Y si ustedes no lo conocen o no han visto la película, pues se la súper recomiendo que la vayan a ver. Porque pues resulta que Sam, no se las voy a spoilear, nada más les voy a contar un poquito, resulta que Sam es, bueno, se cree que es la reencarnación del espíritu de Halloween. Le voy a poner un poquito de silicón aquí. Y pues él es el que se encarga de que todas las reglas en esta época se cumplan. Y si no se cumplen, él también se encargará de, pues, castigarlos. Así es que, bueno, así vamos a empezar a forrar nuestra bola. Como ven, empecé ahora de hasta arriba y voy a ir haciéndolo en círculos porque pues si ustedes también no lo conocen, pues él tiene como un saquito en la cabeza que pues en realidad pues tiene una cara fea y se la cubre con este saquito para que la gente no se espante tanto y parezca niño. Da la ilusión de que es un niño, pero se cree que también es un personaje muy diabólico. Así es que con la magia del Halloween vamos a hacer que esto se forre así. Y así es como quedó nuestra bola forrada. Recuerden dejarle el espacio para ponerle el cuerpo. Ahora, otro punto importante y otro tip de aquí es que el color que utilizamos aquí es un color cafecito beige. Así lo podemos encontrar, pero si ustedes no lo encuentran, no se preocupen. Podemos hacerlo con este otro color que se llama ocre. Así lo encuentran. El chiste es que la piñata sea de este color cafecito porque, como les digo, el personaje tiene como un saquito pues, de papas o así, ¿no? Entonces le vamos a dar esa ondita. Ahora vamos a seguir con los ojitos. Vamos a hacer esto a un ladito. Este personaje tiene ojitos de botón cosidos, así es que
Yo aquí ya los tengo recortados. Recuerden que se pueden apoyar con tapitas, vasos o lo que ustedes tengan en casa para hacer estos circulitos. Yo, como ven, nada más hice 2 circulitos y corté unos pedacitos del lazo de mis piñatas, como lo ven. Se los voy a mostrar que lo tengo por acá. Nosotros manejamos este rollo, así en rollito. Ustedes lo pueden conseguir y si no, pues no se preocupen, lo pueden hacer con foamy o con lo que ustedes tengan ahí a la mano. Pues igual ahí agarran un lacito del tendedero y rápido, ¿quién se va a dar cuenta? Nadie. Entonces lo que tenemos que hacer es hacerle los ojitos. Lo puse en este amarillo para que no se confunda con el negro y puedan ver perfecto. Entonces vamos a pegar así los ojitos de esta manera. Bueno, que vendrían siendo las costuras. ¿Ven? Ahora sí, con mucho cuidadito lo vamos a pegar. Lo que yo hago es, miren, agarrarlo así con las puntitas de los dedos y pasarle apenitas la pistola de silicón para que no se llene tanto y también no nos quememos los dedos. No tienen que quedar perfectas porque pues son costuras, ¿no? Eso le da un toque perfecto, imperfecto a nuestra piñata. Y lo vamos a poner por aquí. Así. Y vamos a hacer lo mismo con el otro. Si ustedes no han visto la película, ya les dije, la pueden encontrar en cualquiera de las plataformas. Que ya saben, ¿no? Seguramente la van a subir porque pues es época y ha sido una película, está muy padre la neta. Últimamente ha tomado como mucho auge justamente por la época de Halloween y pues habla un poquito de este tema de pues de como las creencias que se tienen allá en Estados Unidos sobre por qué hay que hacer ciertas cosas como mantener la calabaza encendida con una velita fuera de las casas y todo eso. Entonces está muy interesante y también está muy muy padre. Hay duendes, hay demonios, hay un montón de cosas, así es que vayan a ver la película, se la recomiendo mucho. Ahora lo que voy a hacer, bueno, así quedó. Ahora lo que voy a hacer es hacerle la costura de la cara. Es muy importante que ustedes tengan siempre a la mano su personaje, la imagen que van a hacer para que no se les escape ni un detalle. Yo pues aquí tengo mi celular, ya se apagó, pero aquí lo tengo con la imagen para ir viendo siempre cualquier detalle y que no se nos vaya a escapar nada, ¿no? Entonces vamos a pegar esto. Bueno, yo se los voy a mostrar así de frente, pero se acuerdan que yo tengo que voltear la piñata porque si no me va a salir chueca. Entonces, más o menos le vamos a poner esta costura aquí y luego le vamos a atravesar otra costura aquí. Digo, este es para la boquita. Más o menos se las enseño. Ahorita yo la voy a pegar y se los voy a mostrar ya terminado. Y así es como quedó nuestra piñata ya con sus costuritas y sus ojitos de botón. Muy linda. Esta piñata es muy sencilla, pero por lo general a nosotros nos los piden mucho para decorar lo que es la casa, el taller y la oficina. Pues sí, normalmente son como personajes, como les decía, icónicos y muy representativos de la época, entonces nos los piden para decorar, ¿no? la casa. Si ustedes van a celebrar pues Halloween o Día de Muertos en familia, obviamente, acuérdense, pues sería buena idea que pudieran tener este personaje. Y si no, pues si son de los que les gusta adornar su casa, también es muy buena idea, ¿no? Porque imagínense, la ven ahí colgada, ¿no? La ve el vecino en la ventana, pues sí te saca un buen sustillo, ¿verdad? De aquellos. Entonces,
pues miren, ahora sí vamos a seguir con la parte del cuerpo. Ahora vamos a seguir con nuestra base del cuerpo. No me canso de repetirlo, que si tú eres nuevo en el canal y no sabes cómo hacer esta base, ya tenemos unos videitos previos para que los corras a ver y sepas perfectamente cómo se hace esta base. Es muy sencillo, la verdad. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es empezar a forrar nuestro personaje con churritos de color naranja, porque él tiene una especie de mameluco. Entonces, pues se lo vamos a poner. Ahora, yo sé que el año pasado estuvo un poquillo feo esto con lo de la pandemia y así, y pues no todos pudimos celebrar, sobre todo los que estábamos como muy acostumbrados, porque nosotros somos, pues nos gusta celebrar esta época. Y pues sí estaría padre que nos contaran, o a mí me gustaría saber más bien, que nos contaran cómo es que ustedes celebran Halloween o Día de Muertos aquí en México con su familia. ¿Cómo hacen esa celebridad? ¿Cómo celebran a sus muertos, no? Aquí, por donde yo vivo, hay una calle principal en donde todos se reúnen. Este año quién sabe cómo vaya a ser la neta, pero normalmente se reúnen, salen todos los vecinos y así, y todos los negocios de los alrededores dan dulces o pues hay cosillas, ¿no? Sobre todo para los niños. Y los papás y los niños van disfrazados, entonces van caravanas de niños así literal, pidiendo su Halloween o su calaverita. Hay unos que cantan, otros nada más te piden. Hay una vez, eso sí lo tengo que contar. Una vez, antes cuando teníamos la tienda, obviamente antes de la pandemia y todo eso, nosotros también dábamos dulces, ¿no? Nos uníamos, nos disfrazábamos y toda la onda, ¿no? Entonces, de repente ves tantos niños que hubo unos niños que, hijos, sí están bien maleados, la neta. Se formaron como 3 veces para pedir dulces y yo no me había dado cuenta hasta que la chica que trabajaba conmigo, bueno, me ayudaba en la tienda, me dijo, oye, es que esos niños ya les dimos. Y yo así, no, ¿cómo crees? Pues nos dimos cuenta que los chavillos se cambiaban la máscara. Se cambiaron la máscara como 3 veces y les dimos dulces 3 veces. O sea, qué mala onda porque dejaron a otros 2 niños sin sus dulces, ¿no? No hagan eso, niños. Ya, si les tocó una vez está chido. ¿Para qué quieren tanto dulce? La verdad. Pero sí, esa fue una experiencia. Entonces, ahora entiendo por qué en muchos lugares te sellan como la mano, no sé. Pero yo antes lo veía y decía, ¿pero por qué te marcan, no? O sea, pues ni que fuera res o qué, ¿no? Pero te marcaban justamente para que no se formaran 2 veces. Y ya me pasó. Sí, ay, qué bárbaros. Y bueno, entonces vamos a seguir forrando así nuestro cuerpecito hasta terminar. Y ahorita se los muestro. Y así es como quedó nuestro cuerpecito ya forrado todo. Y si ustedes llegaron hasta esta parte del video, es momento que nos dejen su emoji de calabacita ahí en los comentarios y nos cuenten de qué piensan disfrazarse este año, si es que van a celebrarlo o si piensan, pues nada más, pues ir, ya saben, para no perder la costumbre, ¿no? Como uno que nos gusta acá el disfraz. La verdad es que yo cada año, desde que, desde niña y desde que tengo memoria, siempre me he disfrazado. Entonces nunca dejo pasar la ocasión, aunque nada más esté en casa, ¿no? Bueno, vamos a hacer lo que son los piecitos. Como ven, aquí yo ya tengo previamente hechos varios circulitos. O sea, ya tengo previamente hechos varios circulitos, varias bolitas de churros. Y les voy a enseñar a hacer uno para que no estén ahí aventándose medio video viéndome hacer bolitas, ¿no? Entonces, lo que hago es agarrar un churrito, ponerle silicón y pues ya, lo enrollamos de esta manera. Y tenemos nuestro círculo. Así es que, bueno, ya que los tenemos, ahora vamos a necesitar 3 por cada pierna.
Entonces, ya que, o sea, 6 en total, ¿no? Lo que vamos a hacer es tenerlos, bueno, pegarlos entre sí, de esta manera. Ay, aguas, bien pegaditos, ¿eh? Vamos a dejarlos ahí que se peguen bien. Ay, Dios. Y este también. Disculpen, todo se cae aquí. Ahora sí. Son los espíritus de las piñatas que me vienen a desordenar mi mesa. Bueno, ya que tenemos esto, vamos a hacerle las patitas. Aquí para los piecitos, lo que vamos a hacer, vamos a poner silicona en medio círculo. De esta manera. Para que nos queden así. Vamos a hacer lo mismo con el otro. Así. También estaría padre que nos contaran sus experiencias pidiendo dulces o dando dulces, ¿no? Porque pues yo tengo experiencias obviamente de niña pidiendo dulces. Recuerdo algún niño que se hizo pipí en el disfraz, ¿no? Porque tenía igual un mameluco y pues se hizo pipí, no llegó. Eso fue de niña, ¿no? Y ya cuando me tocó a mí dar dulces, pues de estos niños que se formaron 3 veces cambiándose la máscara, ¿no? Entonces también estaría padre que nos cuenten sus experiencias. Seguro hay muchas muy chistosas, ¿no? Ahí vamos a poner silicón y vamos a pegar nuestras piernitas. Yo lo voy a voltear para ponerlas y que no se despeguen. Lo vamos a poner de esta manera. Para que nos quede así. Y en lo que se seca, les voy a enseñar a hacer los brazos. Bueno, para nuestros bracitos, lo único que hice fue hacer los churritos los doblé a la mitad, los pegué y igual hice unas bolitas para que fueran la mano. Si ustedes quieren un video más detallado o algo así, donde se explique mejor cómo hacer las partes del cuerpo, los brazos, las extremidades, vayan a verlo. Nosotros ya tenemos un video donde explicamos detalladamente cómo hacer brazos, piernas y demás. Entonces, vayan a ver los videos anteriores para que no se pierdan estos detalles. Yo ahorita ya los explico un poco rápido porque, pues ya muchos se los deben de saber, ¿no? Pero si no, si eres nuevo, los invito a que vayan a ver esos videos. Y ahora sí vamos a pegarlo. Y ahora sí seguimos con los detalles. Oye, esto está bueno, se está poniendo bueno. Vamos a pegar nuestros bracitos de esta manera. Para que quede así más o menos. A este personaje también tiene un saquito. No sabemos qué tiene ese saco. Puede ser que tengan dulces, puede ser que traigan juguetes o una cabeza, o no sabemos. Por las manchas de sangre que trae ahí el saquito, nadie sabe lo que trae. Listo. Vamos a esperar a que seque un poquito y vamos a empezar con los demás detalles de nuestro personaje. Ahora sí. Para el saquito lo único que hice fue pues agarrar un trozo de papel, hacerlo bolita y este es nuestro saquito. Recuerden que no se tienen que complicar mucho, dejen volar su imaginación. A veces los detalles más sencillos parecen ser los más complicados, pero no es así. Ustedes ingénienselas ahí para encontrar soluciones. Vamos a pegárselo. Bueno, vamos a esperar que pegue bien esto. Y se lo vamos a pegar, porque ahorita viene lo más padre. Ya vamos a armar nuestra piñata para ver cómo queda.
¿Saben qué? Yo creo que mejor vamos a empezar con los detalles más sencillos y ya ahorita les muestro todo. Aquí lo que hice fue cortar una tirita de foamy del color naranja, ¿no? Que va a ser como el cierrecito de su mameluco. Entonces este se lo vamos a poner así rápido. Es lo que les digo, que tengan siempre su imagen porque se les van estos detalles. Pareciera que no, pero siempre se olvida algo. Entonces más vale. Bueno, ya que tenemos así su cierrecito, vamos a ponerle unos parchecitos. Pues en realidad son cuadritos de igual de color amarillo, de foamy. También estos parchecitos o el cierre, si no consiguen el foamy, no se preocupen, ustedes lo pueden hacer con el mismo papel, no pasa absolutamente nada. Ahí con lo que tengan a la mano, con eso pueden hacer este tipo de detalles. Y se lo vamos a poner así. Se lo pegamos de esta manera. Y ahora sí, le vamos a poner lo que es el saquito. Yo a este saquito le voy a poner otro trozo de nuestro lazo para que se pueda sujetar bien. Entonces, nada más igual se lo voy a amarrar y se lo voy a pegar con tantito silicón y se lo vamos a poner así, más o menos así. Y ahorita ya se los muestro. Bueno, festis, y así es como quedó la piñata. Como ven, miren, se los voy a mostrar más de cerquita. Ahí le puse unos detallitos que trae, pues, obviamente, el dulce de la calaverita, ¿no? Su saquito ya se lo pegamos. Y aquí le puse una cuerdita porque se acuerdan que les dije que tiene un saco, ¿no? Amarrado, entonces, para ocultar su cabeza. Entonces, nada más le puse este detallito aquí. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Recuerden que ustedes deben de ponerle los detalles que mejor les parezcan. Esta nada más es una guía, nosotros les vamos a ir dando tips y eso para que hagan sus piñatas, pero ustedes dejen volar su imaginación, dejen volar su imaginación y hagan con su piñata lo que quieran. Pónganle, quítenle detalles, es cosa de ustedes. El chiste es que les guste a ustedes y esto lo puedan compartir en familia, con amigos, y ya saben, también compartan nuestros videos. Si saben o conocen a alguien que les puede interesar este tipo de información, pues háganselos llegar, ¿por qué no? Entonces, bueno, espero que les haya gustado. También quiero decirles que pues estén muy pendientes de nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos en todas ellas, que aquí se las voy a estar dejando como es costumbre, porque pues ahí vamos a estar debatiendo un poquito, vamos a poner a competir qué vamos a hacer para el Día de Muertos. No sé a ustedes qué les gustaría. Igual pueden dejarnos ahí unas ideitas en los comentarios y nosotros las ponemos a concursar, ahí a debatir en nuestras redes sociales para ver quién gana. Estas piñatas de toda esta temporada de Halloween, bueno, Halloween, Día de Muertos, ustedes las van a escoger, igual las de Navidad. Entonces ahí estén muy muy pendientes por si tú quieres ver un personaje en especial, pues déjanos la idea y ve a las redes sociales a votar para que no te lo pierdas. También quiero decirles que si ustedes son de cualquier parte de México o de aquí de la Ciudad de México, recuerden que con nosotros pueden encontrar el material que a ustedes les haga falta para hacer sus piñatas, ya sea papel, foamy o algunos colores o las pistolas de silicón, porque ahí nos dejaron unos mensajitos que luego les ayudó mucho el video de la pistola de silicón que hicimos. Entonces igual si ustedes no la encuentran en su ciudad, no se preocupen, con nosotros lo pueden encontrar. Ya estamos trabajando en nuestra tienda en línea para que ustedes tengan los materiales que nosotros utilizamos de primera mano al alcance de su hogar. Bueno, ya saben, ¿no? Entonces se los vamos a estar enviando, la cuerda, bueno, lo que necesiten. Ustedes ahí manden los mensajitos
oye Eli, ¿sabes qué? Es que no encuentro tal cosa, no te preocupes, yo te lo mando, ¿no? También recuerden que ya tenemos próximamente pastelería, galletas, entonces si quieren para Navidad sorprender en la cenita o cualquier cosa, pues igual nos pueden ir mandando mensajitos y les vamos enviando nuestro menú para que ustedes se elijan y pues también los prueben, también los vamos a tener ahí a la venta, si los quieren probar, pues adelante, ¿no? Y pues espero que les haya gustado el video de hoy. Pues ya les dije, denle like al video si les gustó, compartan, dejen sus comentarios y vayan a suscribirse.